El tema de esta noche dice, hay momentos difíciles. Ese es el tema del mensaje en esta noche. Hay momentos difíciles. Así que si usted tiene un momento difícil, pues escuche con atención. Hay momentos difíciles. En el libro de los Romanos, en el capítulo 8, verso 35 en adelante. Romanos, capítulo 8, verso 35 en adelante. Bendecido Jesús. Romanos capítulo 8, verso 35 en adelante. Cuando lo tenga, dígame amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea Dios. Este mensaje el Señor me lo dio un día mientras me bañaba. Sentí que de momento el Espíritu Santo me gritó: mi siervo, hay momentos difíciles. Y volvió y me repitió: mi siervo, te digo que hay momentos difíciles. Y yo dije: Señor, yo sé que hay momentos difíciles. Y comencé a pensar en los momentos difíciles que yo personalmente he pasado en mi vida, y a meditar en los momentos difíciles que tantos hombres de Dios han pasado en su vida, en los momentos difíciles que he escuchado de tantos hermanos que me han contado, cuando a veces han estado conversando conmigo buscando algún consejo, y en los momentos difíciles que la Biblia enseña que tantos hombres de Dios pasaron durante su ministerio. Ciertamente, amados hermanos, hay momentos difíciles. Momentos difíciles para aquel que le sirve a Cristo, y momentos difíciles también para aquel que no le sirve. O sea, que en este mundo todo ser humano está rodeado de conflictos y de problemas. Y el Evangelio no es una puerta abierta para escapar de los problemas, sino que el hecho de que uno esté en Cristo no quiere decir que no hay problema. Aunque hay personas que creen que es así, y hay quienes predican que es así, y enseñan que cuando usted viene a Cristo se le acabaron los problemas. Pero yo he podido comprender que eso no es una realidad, porque ya yo llevo 12 años en el Evangelio y he tenido que batallar con muchísimos problemas. Ahora, no niego que cuando acepté al Señor yo creía que se me acabaron los problemas. Cuando acepté al Señor yo creía que todo iba a ser color de rosa, ¿verdad? Y yo dije, bueno, me convertí a Dios, ahora tengo a Cristo, tengo lo más grande, así que ya viviré una vida sin problemas. Y me he encontrado hasta con personas que creían lo mismo. Fíjese, yo no sé si cuando usted se convirtió a Cristo pensaba igual que como pensaba yo, pero yo me he encontrado con personas que pensaban lo mismo. Yo me he encontrado con personas que me han dicho: mire, hermano, yo creía que cuando yo me convirtiera a Cristo se acabaron los problemas en mi casa con mi marido. Pero ya llevo 10 años en la iglesia y todavía los problemas siguen. Y es que a veces hay quienes predican eso, fíjese. Hay quienes predican al Señor, a Cristo, como un resuélvelo todo. Y no es que yo diga que Él no puede resolver todas las cosas,
Pero sí es que también he aprendido que el que vive sin problemas en esta tierra, a la larga también se aparta de Dios. Y que, como decíamos anoche, hay necesidad de problemas para poder estar obligados cada día a estar doblando la rodilla en ese altar y no olvidarnos que allá arriba hay un Dios, aleluya, del cual tenemos necesidad todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor en el día de hoy. Y hay personas que tienen el evangelio como un supermercado, donde usted entra a comprar lo que necesita y después que ya tiene lo que compró, se fue del supermercado y no lo vuelve a visitar más hasta que no necesita hacer otra compra. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Y hay personas que tienen a Dios así, tienen a Dios como alguien al cual acuden solamente cuando tienen un problema. Y después que se les resolvió el problema, ya se olvidan de Dios por 2 o por 3 meses o por 4 meses, hasta que surge otro problema que los obliga a acercarse a Dios. Y de ahí es que viene el hecho de que algunas personas pues creen que cuando lleguen a la iglesia vienen buscando la solución de todos sus problemas. Y el enfermo dice, pues yo me voy a convertir a Cristo para que se vaya mi enfermedad. Y la que tiene problemas con el marido dice, pues yo me voy a convertir a Cristo para que mis problemas con mi marido se acaben. Y el que tiene problemas con los hijos dice, pues yo voy a buscar a Dios para que el problema que tengo con mis hijos se acabe. O sea, venimos a buscar al Señor para que se acaben los problemas que tenemos con nuestros hijos, el problema que tienes con tu marido, el problema que tienes con tu esposa, el problema que tienes con la enfermedad que hay en tu cuerpo, el problema económico que tienes en tu vida. Y no venimos para que se resuelva el problema más grande que tenemos, que no es ni con nuestro esposo, ni con nuestra esposa, ni con nuestros hijos. El problema más grande que tiene el hombre es con Dios, vivir alejado de Él, vivir apartado de Él, estar separado de Dios, estar en pecado, que la Biblia dice que el pecado hace separación entre Dios y los hombres, y el problema más grande que tenemos, sin echar a un lado los demás, es vivir sin Cristo sobre esta tierra. Y algunos cuando vienen a Dios, vienen pensando en todo lo demás menos en eso. De ahí que yo digo, y cuando lo digo sé que tengo razón en lo que digo, y me fue confirmado en la República de Argentina, que hay personas que estando en la iglesia y teniendo una Biblia todavía no son salvos. Porque aceptaron a Cristo solamente para que les resolviera un problema que tenía en el hogar, un problema económico, una enfermedad física. Pero no lo aceptaron para que le resolviera el problema más grande, que es el problema de la salvación de su alma. Como me dijo una mujer en la República de Argentina, cuando me dijo, hoy, después de 8 años en la iglesia, es que yo he venido a ser salva. Y cuando yo le pregunté por qué, me dijo, porque después que usted predicó el mensaje, yo me di cuenta que yo había venido a Cristo, no para que Cristo me salvara, sino porque arreglara a mi marido. Y yo no tengo ninguna duda en que Cristo quiera arreglar el marido de ella, lo que pasa es que primero quiere arreglarla a ella. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Y no tengo ninguna duda que Cristo quiera arreglar todos sus problemas, aleluya. Lo que pasa es que primero quiere arreglarlo usted, y después lo demás. Por eso yo sé que hay gente que aún estando en la iglesia se perderán, porque el concepto, la visión que tienen del evangelio es una visión errónea. Y hay personas que están en el mundo ahora mismo y se descarriaron por causa de los problemas, fíjese. Porque tuvieron tantos problemas y usted habla con ellos, como yo hablaba con una señora que me decía, no, es que mi marido me hizo la vida imposible. Y yo le dije, pero venga acá señora, ¿y qué fue lo que le hizo Cristo? ¿Qué le hizo Cristo? Me dijo, no, a mí Cristo no me ha hecho nada. Y entonces, ¿por qué se desquitó con él? Entonces, su marido es el que le da problemas y Cristo es el que tiene que pagar los platos jotos. ¿Cuántos pueden adorarlo con libertad esta noche? O sea que los problemas son con otros, pero todos se desquitan con Cristo y con la iglesia y con el pastor y con los hermanos. Y no voy a ir más a la iglesia porque tengo problemas. Entonces, ¿por qué usted le sirve a Dios? Entonces usted le sirve a Dios para que le resuelva problemas. El día que su problema no se resuelve, usted lo dejó. Pero la Biblia nos enseña a nosotros, amados hermanos, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y si a usted le enseñaron que cuando viniera Cristo se le acabaron las pruebas, quítese esa enseñanza de la mente y quítese esa enseñanza del corazón, porque Cristo no enseñó eso. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Alabado sea Dios en el día de hoy.
Shatalama Yanza. O sea que enseñó que había aflicción en el mundo, que iba a haber pruebas, que iba a haber conflictos, que iban a haber batallas, pero enseñó, aleluya, que pusiéramos nuestra confianza en Él, porque Él había vencido al mundo y Él podía darnos la fortaleza para vencer todo lo que el diablo lance sobre nuestra vida. Bendito sea Dios en el día de hoy. Todos han tenido problemas. La Biblia nos habla de hombres que fueron usados poderosamente por Dios. Pero el hecho de que hayan sido usados poderosamente por Dios no quiere decir que no se vieron en momentos difíciles. Ustedes piensan, por ejemplo, en el caso de los 3 jóvenes hebreos. Y la gente dice, bueno, pues fueron echados al horno de fuego. Y nosotros leemos la historia y ya conocemos el final de la historia y sabemos que salieron de allí. Pero no es lo mismo uno leerlo que vivirlo. O sea, no es lo mismo que yo lea que los 3 jóvenes hebreos se vieron en una situación donde tuvieron que escoger entre adorar una imagen o ser echados a un horno de fuego, que yo ser el joven hebreo en esa ocasión. Yo no sé si usted le ha dado un poquito de mente a esto, pero hay cosas que se pueden visualizar. Y hay cosas que si usted las visualiza en una forma profunda, las puede hasta vivir. Hay cosas que a veces uno las vive, aunque no ha sido partícipe de ellas. A mí me gustaría que usted por el Espíritu Santo pudiera vivir la condición de estos hombres de Dios que yo le voy a mencionar a usted en esta noche. Por ejemplo, el caso de los jóvenes hebreos. Yo no sé cuántos aquí en una ocasión se han quemado con una plancha. Yo hice esa pregunta un día predicando este mensaje. Y parece que para que lo pudiera predicar mejor, al otro día me quemé con una. Así que ahora yo no digo cuántos se quemaron, ahora yo digo, yo un día me quemé con una plancha. Y todavía, al pasar los días, todavía la quemadura me ardía. Y todavía la sentía. Y hay hermanas que saben que hay veces que están cocinando, ¿verdad? Y de momento sale una chispa de aceite de allá del sartén y le cae en el brazo y usted corre rapidito a echarse agua ahí. Y todavía a veces, después de unos cuantos días, todavía le dura la quemada ahí. Ahora, ¿a quién estaría dispuesto a dejarse pegar una plancha a la carne, aunque sea por 5 minutos? Bueno, 5 minutos usted lo encuentra mucho tiempo, está bien. Vamos a ver, ¿quién estaría dispuesto a dejarse pegar una plancha a la carne, aunque sea por 1 segundo? 1 segundo no es nada. Gloria a Dios en esta noche. Bueno, es que del solo hecho de usted pensar que es una plancha que está caliente, y es más, usted se pone a pensar que se la están acercando así, y antes de que la plancha se la pegue a la carne, ya usted siente que está quemado. Ahora, si eso es así, con una cosa tan insignificante desde el punto de vista humano, comparándolo con un horno de fuego, como lo es una plancha, imagínese usted qué tan difícil, qué momento difícil sería para aquellos 3 jóvenes tener que escoger, arrodillarse entre una imagen y ser echados no delante de una plancha eléctrica, sino a ser echados dentro de un horno de fuego donde sus cuerpos se iban a quemar. Porque fíjese, usted y yo sabemos que ellos salieron de ahí, pero ellos no sabían si iban a salir de ahí. ¿Sabe usted lo que ellos contestaron? Ellos le contestaron al rey, le dijeron, el Dios al cual le servimos nos puede libertar del horno. Pero también le dijeron, pero si no nos libertare, tampoco adoraremos la estatua. O sea que ellos no sabían si Dios los iba a libertar o no los iba a libertar. Ellos no estaban conscientes, así que tiene que haber sido un momento difícil para ellos pensar que su cuerpo sería echado en un horno de fuego, como tuvo que haber sido un momento difícil para Daniel, cuando le dieron a escoger entre estar 30 días sin orar o ser echado a un pozo de leones hambrientos que se lo iban a comer. ¿A cuánto le gustaría meter la cabeza en la boca de un león? Sin embargo, Daniel iba a ser echado en un pozo de leones. Allí no había uno, allí había más de uno. Y estaban hambrientos. Y yo estoy seguro que para Daniel
Tuvo que ser un momento difícil, porque tenía que pensar, la mente corre hacia aquello que le va a ocurrir a uno. Y cuando Daniel tuvo que tomar una decisión entre qué era lo que iba a hacer, tuvo que haber pasado por la mente de Daniel. Daniel, pero acuérdate, si ora, lo que te esperan son los leones. Y están hambrientos y te van a comer. O el momento difícil por el cual tuvo que pasar Sansón. Sansón era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Y fue un hombre acostumbrado a vencer a sus enemigos. Sansón mató a los filisteos. No importaba lo que hicieran con él, Sansón siempre les ganaba la batalla y estaba acostumbrado a vencer a los filisteos. Estaba acostumbrado a pelear con ellos y a vencerlos. Pero Sansón tuvo un problema. Y fue que Sansón un día se puso a jugar con el diablo. Lo único que el diablo estaba representado en una mujer hermosa, hermosísima, irresistible para él, llamada Dalila. Y Sansón se puso a jugar con aquella mujer llamada Dalila. Como algunas personas que no juegan con Dalila, pero juegan con Dalilo. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Él se puso a jugar con aquella mujer llamada Dalila. Y es un problema cuando usted se pone a jugar con el pecado. Con el pecado no se puede jugar. Hay personas que han caído en el pecado porque se han puesto a jugar con él. ¿Eh? Hay hombres que han caído en el pecado porque se han puesto a jugar con el pecado. Hay muchachas que han caído en el pecado porque se han puesto a jugar con el pecado. Y con el pecado no se juega. El pecado hay que rechazarlo en el nombre de Jesucristo. Pero Sansón jugó con aquella mujer. Y aquella mujer poco a poco fue seduciendo su corazón. Y llegó el momento en el cual aquella mujer quería enterarse de cuál era el secreto de la fortaleza de Sansón, porque estaba amenazada por los filisteos. Y tenía que hacerlo para salvar su vida y para ganar dinero. Y aquella mujer comenzó a pedirle a Sansón que le revelara el secreto de su fuerza. Y Sansón comenzó a decirle mentiras a aquella mujer. Y le decía, si a mí me hicieran tal y tal cosa, después que me lo hagan, yo me quedaré sin fuerza, porque aquí es que radica mi fuerza. Y cuando la mujer le hacía lo que Sansón decía que le hiciere, entonces la mujer le gritaba, Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón se levantaba con toda la fuerza que tenía. Y la mujer le decía, tú a mí no me amas, porque tú me estás engañando a mí. Yo te he pedido que me reveles el secreto de tu fuerza y tú no me lo revelas. Y hasta en una ocasión Sansón le dijo, mira, si tú hicieres 7 guedejas en mi cabeza y amarraras mi cabello con estaca al piso, entonces la fuerza se irá de mí. Y ella vino y lo hizo. Y después que lo hizo le gritó, Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón se levantó y arrancó las estacas del piso, con la fortaleza del Espíritu de Dios que estaba en él. Pero la mujer volvió e insistió y le dijo, tú no me amas porque yo te pregunto y tú me mientes y no me revelas el secreto de tu fuerza. Y la Biblia dice que el corazón de Sansón desfalleció. Porque cuando se juega con el pecado se desfallece, se pierde la fuerza espiritual. Y el corazón de aquel hombre desfalleció y le abrió su corazón y le dijo, soy nazareo desde mi nacimiento y nunca mi cabello ha sido rapado, y el día que se me corte el cabello perderé mi fuerza. Y aquella mujer lo durmió en la falda. No te dejes dormir en la falda de Dalila o de Dalilo, porque hasta ahí llegaste. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Oiga, le dijo, Sansón, acuéstate aquí en mi faldita. Y lo acostó y empezó a pasarle la mano por la cabecita. Como el diablo tiene algunos que hace tiempo ya que los acostó en la falda y todavía le está pasando la mano por la cabeza porque todavía no los ha dormido muy bien. Aleluya. Bendito sea Dios en el día de hoy. Y está esperando a que se duerman. Está esperando a que se duerman para darle el cantazo final. Y allá lo durmió en la faldita. Y después que lo durmió, le cortó el cabello. Le dijo a los filisteos, vengan, porque este hombre me ha abierto su corazón. Y cuando aquella mujer le gritó, Sansón, los filisteos sobre ti, la Biblia dice que Sansón esperaba salir en aquella ocasión como de las ocasiones anteriores. Porque dice la Biblia, porque Sansón no se había dado cuenta que Jehová
Jehová se había apartado de él. Shatalama Yansata. ¿Y sabe usted lo que es una persona creer que Jehová está con él y Jehová no estaba con él? Sansón creía que Dios estaba con él, hermano. No se había dado cuenta que Jehová se había apartado. Como hay un montón de gente que creen que Dios está con ellos y hace tiempo que ya Dios no está. Viviendo de la apariencia nada más. Ese es el tema de la iglesia de la Odisea. Usted sabe que la iglesia de la Odisea es la iglesia de los últimos tiempos. Es la iglesia mundana, impía, carente de la santidad de Dios, que guarda la apariencia, que se comporta como si Dios estuviera en medio de ella. Pero sin embargo usted busca el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea y encuentra que Dios le dice: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. La iglesia de la Odisea se cree que Cristo está dentro y está afuera. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Pero voy a dejar eso ahí porque eso es tema para otro mensaje que yo no quiero tocar aquí en esta noche. Pero lo cierto es que mucha gente está como Sansón, creyéndose que Dios está con ellos, y hace tiempo que dejaron a Dios bien atrás, bien lejos, y todavía caminan como si Dios estuviera con ellos. Y Sansón se levantó, aleluya, creía que Jehová estaba con él, pero ya Jehová no estaba. Y cuando se levantó, la Biblia dice que aquellos hombres lo apresaron y le sacaron los ojos, porque cuando usted juega con el diablo, eso es lo que el diablo hace. Si no te sacan los ojos de la carne, te sacan los del espíritu, para que no puedas ver más las cosas como Dios quiere que tú las veas. Bendito sea Dios en el día de hoy. Y usted se imagina el momento difícil que tuvo que tener Sansón, hombre acostumbrado a pelear con el enemigo y vencerlo, hombre acostumbrado a ver a los filisteos correr, y ahora se convierte en un hombre con sus ojos sacados y en un esclavo de los filisteos. Se lo llevaron los filisteos, lo usaron de esclavo, y cuando querían reírse de él, lo traían delante de sus reyes y de sus gobernantes, y se reían y decían: he aquí el hombre que tanto mal nos hizo. Y aquellos filisteos le daban la gloria al Dios de ellos y decían: nuestros dioses. Mire usted cómo decían: nuestros dioses nos entregaron a este hombre. Como si el Dios de ellos fuera más grande que el Dios que tenía Sansón. Pero no fueron los dioses de ellos los que entregaron a Sansón. Fue Sansón mismo el que se entregó por ponerse a jugar con el diablo. Bendito sea Dios en el día de hoy. Hay ocasiones que no es ni tan siquiera el diablo el que se mete con nosotros, sino nosotros que lo metemos con él. Como en una ocasión que cayó una muchacha con un demonio al piso y le reprendían el demonio y no salía, y el predicador le dijo: pero ven acá, dime por qué tú no te quieres ir. Y el demonio le dijo: porque yo no fui el que la busqué a ella fue la que me buscó a mí. Hay gente que se mete en el terreno de Satanás y después que están allá adentro metidos, entonces Satanás los cautiva. Porque hay personas que se creen que el asunto de las cosas espirituales es un relajo. Es algo de lo cual se pueden reír, tomarlo a broma, cuando lo cierto y lo verdadero es que esto es mucho más serio de lo que mucha gente cree, hermano. Allí estaba Sansón pagando lo que había hecho en un momento difícil para él, sacarle los ojos. Yo creo que usted y yo no deseamos pasar por eso para imaginarnos lo que Sansón tuvo que haber pasado, ¿verdad que no? Gloria a Dios para siempre en el día de hoy, aleluya. Pero el caso de Sansón es un caso terrible. O meditemos en el momento difícil de David. La Biblia enseña que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Le llaman el dulce cantor de Israel. Un hombre que había sido escogido por Dios para reinar sobre su pueblo. Cuando Dios decidió sacar a Saúl, que no le había agradado, y entonces escoge a David, le habla a Samuel y le dice: porque yo me he escogido a uno que es conforme a mi corazón. Y sin embargo este hombre llamado David, un día sale al techado de su casa y contempla a una mujer cuando se bañaba, e indaga quién es aquella mujer, y se le informa que aquella mujer es Betsabé, esposa de Urías Eteo, hombre de guerra, el cual en este momento David está peleando allá en la batalla y su mujer está sola.
Y David manda a buscar a Betsabé y la trae y sostiene una relación sexual ilícita con ella. Y después le dice a la mujer que se vaya a su casa y ella se va. Pero después de alguna semana, póngale un mes, recibe una notita por debajo de la mesa. Y la notita decía: David, estoy embarazada, firma Betsabé. Y cuando David leyó aquella nota, David se encontraba ya en una situación difícil. Era el rey de Israel, siervo de Dios, y sabía también lo que la ley decía sobre el adulterio. Pero David dice: yo tengo que hacer algo. Déjame mandar a buscar a Urías a la guerra, que regrese a la casa, porque este hombre hace tanto tiempo que no está con su mujer, que cuando yo lo mande a buscar, es seguro que Urías desciende a la casa, está con la mujer, y después le podemos decir a Urías que ella está embarazada, para que él se crea que el hijo es de él, ¿ve? Y lo mandó a buscar. Pero cuando Urías vino, David le dijo: desciende a tu casa. Y Urías le respondió: ¿cómo yo voy a descender a mi casa cuando los hombres del rey están en la guerra? No haga yo tal cosa, que descienda a gozar de deleites y de placeres con mi mujer, mientras los hombres del rey están en la guerra. Yo no voy a hacer eso. Pero David insistió y el hombre no quiso. Fíjese usted qué cosa. Resulta ser que Urías resultó ser más fiel que David, porque David tomó la mujer de él, mas este hombre no se atrevía a descender a su casa a gozar de placeres carnales con ella, pensando, siéndole fiel al rey, pensando que los hombres del rey estaban en la guerra. Entonces David dijo algo. ¿Sabe lo que David dijo? David dijo: déjame emborracharlo. Porque David sabía que una persona cuando se emborracha pierde el sentido común y hace lo que no hace cuando está bueno y sano, lo hace cuando está borracho. Y David lo sabía. Así que David vino y lo emborrachó. Sí, porque es que fíjese, eso es una cosa que viene de tiempos antiguos, ¿eh? Hay gente que usted dice de ellos: oye, esa persona es lo más respetable, pero es cuando está bueno y sano. Porque después que se emborracha se vuelve toda una porquería, se arrastra por la calle, se babea todo, se vomita todo, y llega a la casa y eso es terrible, los revoluces que forman en la casa. La verdad es que cuando está bueno y sano se puede tratar con él, pero después que se emborracha hay que echarle un lado. Pues David dijo: después que yo emborrache a Urías, eso es seguro que Urías vaya borracho y se acuesta con la mujer. Y después ya le decimos que está embarazada. Porque todo el asunto está en que Urías llegue a su casa, se acueste con su esposa, y después que esté con ella, poderle decir que ella está embarazada, para que Urías crea que el hijo es de él. Todo estaba planificado. Y lo emborrachó. Pero después que lo emborrachó, ¿sabe lo que hizo Urías? Cuando salió de la casa del rey, se sentó a dormir a la puerta del rey. Porque a un borracho él decía: yo no me acostaré con mi mujer mientras los hombres del rey están en la guerra. Así que borracho fue más fiel que David. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Y eso es terrible, porque hay un montón de cristianos que buenos y sanos hacen un montón de cosas, y aquel borracho, no me mire tan serio. Oiga, sentí espadas que me pasaron por el lado. Gloria a Dios. Y aquel bueno y sano se mantuvo fiel, hermano. Y a veces hay quienes, aquel borracho se mantuvo fiel, y hay quienes buenos y sanos siempre están haciendo todo lo que no deben de hacer. ¿Ah? Y le dijeron a David: David, este hombre no descendió a la casa de su mujer. Y David dijo: está bien, ya yo tengo otro plan. Porque la única forma en que yo me puedo casar con ella es que ella esté viuda, ¿ves? Así que le entregó una cartita al hombre y le dice: llévale esta carta allá
al que está al frente del ejército, y cuando él entregó la carta no sabía que en la carta estaba la sentencia de muerte, que decía: coloquen a Urías en lo más recio de la batalla y después déjenlo solo para que muera. Y colocaron a Urías en lo más recio de la batalla, lo dejaron solo para que muriera, y después que murió le dieron aviso a David de que el hombre había muerto. Y la mujer, ¿sabe lo que hizo la mujer? Lo lloró y le guardó unos cuantos días de luto. Bastante hipócrita, ¿verdad? Y después que le guardó unos cuantos días de luto, entonces hubieron bodas. Ahora David se podía casar con ella, y después que se casó con ella, podía anunciar que ella estaba embarazada. ¿Y quién se iba a imaginar que aquella criatura había sido engendrada semanas antes en una relación ilícita que David había tenido con aquella mujer? Oigan, y pasó el tiempo. Por lo menos un embarazo normal dura 9 meses. Y ella dio a luz. Así que pasaron 9 meses o más. Póngale 10, 11 meses. Ya la criatura había nacido. Todo estaba muy bien. Todo el mundo se había olvidado del pecado. Por lo menos David ya eso lo había echado a un lado. Y a lo mejor Betsabé también lo había echado a un lado. Urías está muerto hace tiempo. Ya aquí nadie sabe nada de nada. Nadie sabe nada. Bueno, nadie de los de acá abajo. Pero allá arriba hay uno que no se le pasa nada. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Usted acá abajo puede hacer lo que quiera y puede engañar al que usted quiera y pecar las veces que quiera, y tal vez nadie acá abajo se dé cuenta, pero allá arriba hay uno que no se le pasa una. Bendito sea Dios. Y cuando más tranquilo estaba David, cuando más alegre se encontraba, cuando a lo mejor tenía a su hijito allí al lado de él y de vez en cuando lo miraba, ¿verdad? Y se sonreía con él, con el fruto de su pecado, aparece un profeta. ¿Cuántos creen que todavía Dios tiene profeta? Aparece un profeta. Y le dice: David, había un hombre pobre que tenía una ovejita. Y había un hombre rico que tenía muchas ovejas. Y vino visita a la casa del hombre rico. Y tú sabes lo que hizo el hombre rico, David. El hombre rico tomó la oveja, la única, del hombre pobre, y la mató y le dio de comer a los que habían venido a la casa. Óigame, y cuando David escuchó eso, el rey de Israel, el hombre espiritual que había en medio del pueblo, levantó el dedo de los espirituales. ¿Usted sabe que los espirituales tienen un dedo? Los espirituales tienen un dedo con el cual señalan todo lo que ellos creen que está mal. Se callaron los espirituales. ¿Ah? Oiga, el dedo de los espirituales tiene un alcance tremendo, alcanza a todo el mundo. Lo que pasa es que el dedo de Dios es más espiritual que el de ellos. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Y los alcanza a ellos también. Ama, shakalama, yansa, taya, sojalaya, basay. Se levantó David con el dedo de los espirituales y dijo: el que tal hizo es digno de muerte. Lo sentenció. Hay que matarlo, tráiganmelo aquí yo mismo. Es más, hay que matarlo. Es digno de muerte el que tal hizo. Y cuando él condenó, ya había que hacer lo que David dijo. Yo, hermano, yo quiero que usted entienda que había hablado el rey, y el rey es el que tiene la ordenanza máxima en el pueblo, y cuando David decía hay que matarlo, había que matarlo. Si aquel hombre hubiera existido tal y como el profeta lo habló, de la presencia del rey había que salir a matar a aquel hombre. Y cuando aquel rey habló y dijo: el que tal hizo es digno de muerte, se levantó el dedo de Dios en el profeta y le dijo: David, el que tal hizo, ese hombre eres tú. Bendito sea Dios en el día de hoy. Aleluya.
Ese hombre eres tú. Tú fuiste el que mataste a Urías y tomaste a su mujer Betsabé por tu mujer. Y Dios te vio, David. Y es aquí que la mano de Dios ha salido contra tu hijo. Ese hijo que tienes ahí se morirá. Anda, Shalama, Yansatai. Ahí estaba David en su momento difícil, enfrentado a su pecado. Lo había ocultado, pero Dios se lo había sacado para afuera. Amashanda, porque de Dios nada se puede esconder. De Dios nada, absolutamente nada se puede esconder. Y si usted quiere visualizar cómo se sentía David en sus momentos difíciles, yo le voy a leer así por encimita, le voy a leer algunas cosas para que entienda cómo se sentía David. En el capítulo 31 de Salmo, verso número 9 en adelante, dice así: escuche, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi pecado y mis huesos se han consumido. Ahora el pecado lo consumía. Voy a seguir leyendo porque usted vea cómo se sentía David. Jehová, no me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mí, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas. Estaba hasta llagoso ya. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor. No hay nada sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Lloro a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Le voy a seguir leyendo para que usted vea cómo se sentía David. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Mi corazón está dolorido dentro de mí. Terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí. Terror me ha cubierto. Y dije, quien me diese alas como de paloma, volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso y de la tempestad. Mire usted cómo estaba este hombre, que en la condición en la que se encontraba decía, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo, me iría lejos, dice David, bendito sea Dios para siempre. Me iría lejos. Pero ese mismo David fue el que también dijo en otro salmo, ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde me esconderé de tu presencia? Porque David entendió que de delante de Dios ya no se puede huir. De delante de Dios no se puede correr. Todas las cosas están descubiertas delante de Dios, hermano. Y tuvo que ser un momento difícil para este hombre, acostumbrado a caminar con Dios, acostumbrado a hablar con Dios, acostumbrado a ver a Dios obrar en su vida de forma muy especial. Y ahora el pecado hacía separación entre él y su Dios. Ahora el pecado le entristecía, el pecado le hacía sentirse enfermo. Sabía que había hecho lo malo y lo más terrible de todo no era lo que había hecho. Lo más terrible de todo era que siendo un siervo de Dios lo había ocultado y no había sido sincero con Dios, arrepintiéndose y confesando su pecado antes de que Dios se lo sacara a la luz, porque Dios no quiere avergonzar a nadie, hermano. Si Dios hizo con David lo que hizo, fue porque David lo escondió, y cuando usted lo esconde, la Biblia dice que no hay nada oculto que no venga a ser manifestada. Lo que se esconde, Dios lo saca para afuera, aleluya. Así que es mejor abrirle el corazón, correr al altar y decirle, Jehová, delante de ti están todos mis caminos, he pecado contra
contra ti, pero me arrepiento, perdóname, límpiame, santifícame. Alabado sea Dios. ¿Cuántas adoran a Dios en esta noche? Alaba, Shanda, Lama, levanta la mano y alaba a su Dios. Mire, yo estoy predicando este mensaje aquí en esta noche y yo siento que hay gente que no pueden recibir el mensaje que yo estoy predicando ahora mismo aquí en este lugar. Hay personas que mientras yo predico no lo pueden recibir, la mente está en otro lado, tienen opresiones diabólicas mientras yo predico, porque el diablo no quiere que esta palabra penetre en tu corazón, el diablo no quiere que tú la recibas, porque el diablo sabe que en esta palabra hay palabra de libertad para tu alma, para tu mente, para tu corazón, para tu espíritu, para que puedas buscar a Dios y servirle en espíritu y en verdad. ¡Ama, shahalaya, soa! Y hay quien dice, es la bocina que me molesta. No es la bocina, es la malicia, es el demonio, es el diablo que quiere estorbar tu vida en esta noche. Ashakama yansa kima saya soa. Aleluya. Hay momentos difíciles. David pasó por ello, Daniel pasó por ello, Sansón pasó por ello. Hay momentos difíciles de verdad. Hay momentos duros. Hay momentos en los cuales verdaderamente no sabemos qué hacer, ni a dónde ir, ni a quién acudir, porque nos pasa como pasó con el caso de David, que siempre aparece en nuestro momento difícil, siempre aparece un espiritual a condenarnos y a decir que no podemos seguir para adelante. Yo prediqué en un lugar y hablaba con un muchacho, y este muchacho me decía, hermano Naldo, yo he pecado contra Dios. Y me decía, y no niego que he pecado contra Dios. Reconozco que he pecado contra Dios. Pero hermano Naldo, hace años que yo lo hice. Y todavía no me puedo levantar. Cuando yo le pregunté por qué no te puedes levantar, me dijo, no es porque yo no quiera levantarme. Es porque los mismos hermanos de la iglesia no me lo permiten. Pero ¿cómo que los hermanos de la iglesia no te lo permiten? No, mire hermano, si es que cuando empiezo a subir en mi vida espiritual y cuando me siento más cerca de Dios, rápido aparece uno de ellos a señalarme el pecado que hice en el pasado. Si quiero aconsejar a alguien, lo primero que me dice es, tú no tienes por qué aconsejarme a mí si tú fuiste el que hiciste esto. Hermano Naldo, y me tiran mi vida espiritual al piso, me desaniman. La iglesia no me deja levantarme. Yo sé que eso es verdad, no es uno ni dos. Son un montón de personas que yo he hablado que pasan por eso. Que hay personas dentro de la iglesia que se creen que son tan santos que pueden señalar a los que han caído. Y cuando tratan de levantarse, ellos mismos son los que se encargan de ponerle el pie en la cabeza para aplastarlo. Bendito sea Dios en el día de hoy. Y si usted no quiere alabarlo, no lo alabe nada. Pero yo lo voy a decir tal y como salga por mi boca en esta noche. Bendito sea Dios. Porque yo no defiendo el pecado, yo acuso el pecado y predico contra el pecado, pero cuando Dios tiene misericordia de una persona, ¿quién soy yo para no tener misericordia de esa persona? Si Dios, que es más santo que yo, lo perdonó, ¿por qué yo no lo puedo perdonar? Bendito sea Dios en el día de hoy. Entonces eso quiere decir que el que así se comporta da a entender que es más santo que Dios. El que así se comporta da a entender que es más grande que Dios. Porque no puede perdonar a una persona que ya Dios perdonó. No puede restaurar a una persona que ya Dios restauró hace tiempo. Hay personas que pueden tener un ministerio ahora mismo y no lo tienen porque los hombres no le perdonan las faltas que cometieron en el pasado. Y yo no le defiendo pecados a nadie, pero yo sé que la Biblia dice, aleluya, que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bendito sea Dios en esta noche. Y si Dios tiene misericordia de una persona, ¿por qué yo no voy a tener misericordia de él? Lo que pasa es que algunos que son como David, que señalan el pecado en otros para ocultar el que ellos mismos tienen escondido. Saetas de nuevo, hermano. Gloria a Dios. Pero lo voy a volver a repetir. Lo voy a volver a repetir. Dije que hay quienes son como David, que señalan el pecado en otros para ocultar el que ellos tienen escondido. Porque eso fue lo que hizo David. Señaló el pecado en aquel hombre que había, según el cuentito que le hizo el profeta para que cayera, ¿ves? Cayó en las manos de Dios facilito.
profeta le hizo un cuentito y él vino pan y cayó rapidito. Según el cuentito del profeta, era otro el que había matado a la oveja. Y cuando él vio que era otro el que la había matado, él rápido juzgó y condenó. Ese es digno de muerte, pero no sabía que era para él. Pero hay personas que a veces estando mal y estando en pecado condenan en otros los pecados que ven en otros, tratando de ocultar al condenar los pecados que ellos mismos llevan escondidos. Porque quieren guardar una apariencia de piedad y quieren guardar la apariencia señalando a los demás y guardarán la apariencia delante de los hombres, pero con la vara que tú midas te van a venir a ti un día de esto y según tú se lo señalas a otros, otros te lo van a señalar a ti. Alabado sea Dios en el día de hoy. Ama shakalaya shenda tashama suaba. Y aquel muchacho me dijo, me he querido levantar, pero son ellos los que me echan para el piso, hermano Naldo. Siempre me están acordando mi pasado, siempre están reviviendo lo que yo hice. Mire, si lo más grande en esta vida no es que se haya pecado, lo más grande para Dios es el arrepentimiento. Y al que se arrepiente, Dios lo levanta de nuevo. Bendito sea Dios en el día de hoy. Levante las manos y alaba y glorifica a su Dios en esta noche. Alabado sea Dios. Hay que aprender lo que significa perdonar, hermano. Lo que significa tener misericordia. Cristo dijo, aleluya, de una forma clara que Él quería que nosotros aprendiéramos lo que es misericordia. En una ocasión yo hablaba en un lugar con un muchacho y me dijo, hermano Naldo, he cometido un pecado tan y tan malo, tan grave. Me siento tan y tan mal ante la presencia de Dios que no me atrevo a acercarme al altar a orar porque es que yo no me atrevo a mirar a Dios cara a cara. Yo le digo, repíteme lo que me dijiste. Me dijo, hermano Naldo, lo que escuchó, he pecado de tal forma que no me atrevo a llegar hasta el altar porque yo no me atrevo a mirar a Dios cara a cara. Y yo le dije, está muy bien, maravilloso. Si no te atreves a mirarle a Dios cara a cara, acércate al altar, baja la cabeza y no lo mires. Bendito sea Dios en esta noche, aleluya. No te atreves a mirar a Dios cara a cara, llega hasta el altar, baja la cabeza y dile, Jehová, he pecado y me siento tan miserable que no me atrevo a mirarte cara a cara, pero perdóname, límpiame, que aunque tú no lo mires cara a cara, yo te aseguro que Él te va a estar mirando a ti, y si tu arrepentimiento es sincero, Dios te va a perdonar y la sangre de Cristo te limpiará de todo pecado. Alabado sea Dios en esta noche. Te va a limpiar el Maestro. Te va a limpiar el Maestro, pero no le permitas al diablo mantener tu mente cautiva y culpabilizada por las cosas que hiciste en el pasado. Libértate de la culpabilidad, confesando tu pecado y permitiendo que la sangre de Cristo te limpie en esta noche. Alabado sea Dios. Otra persona me dijo, hermano Naldo, he pecado y no sé qué hacer. No me atrevo a ir a la iglesia porque sé que estoy mal. Y al mundo no me puedo ir porque sé que no deja nada. Mire usted, no sabía qué hacer. Había pecado y sabía que estaba mal, entonces no se atrevía a venir a la iglesia. Esos son momentos difíciles por los cuales pasan las personas. No me atrevo a ir a la iglesia porque sé que estoy mal. Y me siento tan avergonzado por mi pecado que yo no me atrevo a ir a la iglesia. Pero hermano Naldo, yo no me puedo ir al mundo, me decía. Porque es que el mundo no deja nada y yo lo sé. Y yo salí de ahí, no quiero volver ahí. Hermano, dígame algo, aconséjeme. Yo digo, pero ven acá, mijo. Si no te quieres ir al mundo, porque no deja nada, y tú lo sabes, y no quieres volver ahí, pues con toda la vergüenza que te da, vas a tener entonces que llegar hasta la iglesia.
Porque esa es la casa de Dios, ¿verdad que sí? Allí hay palabra de consuelo para ti. Vete a la iglesia, vete al altar, humíllate, llora tu pecado. Y cuando te levantes del altar, después de haber llorado tu pecado, levántate con tu frente alta y no sientas vergüenza por lo que hiciste. Porque que se avergüence el que permanece en su pecado, que se avergüence el que lo hace y después lo oculta, que se avergüence el que no lo confiesa, pero el que viene al altar y se arrepiente, no tiene por qué avergonzarse. Lo que tiene que hacer es levantar su cabeza, abrir la boca y adorar a aquel que ha tenido misericordia de él. Alabado sea Dios en esta noche. ¡Ay, sajalá! ¡Alabado sea Dios! Que se avergüence el que esconde el pecado. Shaka mama shenda la mama shahalaya sohala. ¡Ay, amashinda laya! Yo llevo varios días hablando aquí y siempre Dios me trae este tema porque hay gente que Dios quiere bregar con ellos. Hay gente que Dios quiere que ellos entiendan que si hay cosas ocultas y las sacan para afuera, Él los va a perdonar, Él los va a limpiar, Él te va a levantar, Dios te va a restaurar. Dios quiere hacerlo. Ay, ashéndata. Pero es el diablo el que te culpabiliza. Es el diablo el que te señala. Es el diablo el que te acusa. Es el diablo el que siempre tiene el dedo ahí, moviéndolo en la llaga, moviéndolo en lo que hiciste, moviéndolo en la falta cometida, buscando la forma de que tú sientas que no hay perdón de Dios para ti, pero eso es mentira. Una persona me dijo a mí en una ocasión, yo creo, Manonaldo, yo he blasfemado el Espíritu de Dios y no puedo buscar a Dios por eso, y se echó a llorar y me decía, pero yo quiero servirle a Dios, pero a mí el diablo me dice que blasfemé al Señor. Eso es mentira. Porque mire, si usted blasfemara el nombre de Dios, jamás en su vida usted sentiría en su corazón el deseo de acercarse a la iglesia. Porque el deseo de venir a la iglesia no es un deseo nuestro, es un toque que el hombre recibe por el Espíritu Santo para acercarse a Dios. El que te inquieta a visitar la iglesia es el Señor. Y si tú sientes la inquietud, entonces dile al diablo que es un mentiroso. Una persona me dijo a mí, Dios me ha desechado para siempre. Mentira. Si Dios te hubiera desechado, jamás sentiría el deseo de volver a visitar un templo. La señal de que Dios no te ha desechado es que todavía estás aquí en la iglesia, que todavía visitas el templo y has pecado y has hecho lo malo, pero el Espíritu de Dios todavía te toca y te habla buscándote para salvarte. Ay, asamalaya, sajalaya. Reprende las mentiras del diablo en esta noche. Reprende la mente que te culpabiliza en esta noche. Hay personas que a veces se sienten enfermos y ¿saben por qué? Es por las muchas cosas que hay aquí. Eso es tema para otro mensaje, pero lo toco por encimita en esta noche, aleluya. Es que llevan un montón de cosas metidas ahí adentro y guardadas ahí adentro y tienen que liberarse de ellas. Y si tú quieres liberación, hay liberación en Cristo para ti en esta noche, en este lugar. Alabado sea Dios. ¡Ay, Salaja! ¡Cristo vive! Siento el poder de Dios en este... ¡Él está aquí! ¡Aleluya! Siento el poder de Dios de forma especial en este altar en esta noche. La unción del cielo se ha metido en este templo en el día de hoy. Hay momentos difíciles, pero Dios está aquí. Te reprendo, diablo malo, reprendo los demonios, reprendo las malicias espirituales, reprendo las ataduras que el pueblo tiene en la mente, las reprendo. Akashakama ya sé que me meche. Uirataya shima. Oh, bendecía mamá Sohata. Bendice alma mía Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Oba shala aquí me sendete. Oba shala ti. Deja que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida. Déjalo que se mueva. Oh, déjalo que se mueva. Shalakama yan shataki. Aquí hay algo especial. Hay algo especial metido aquí en este templo en esta hora. Oh, me quima chanda, reprendo al diablo y los demonios, reprendo las malicias espirituales, reprendo los poderes que ligan y atan las mentes,
Reprendo el poder que quiere impedir que tú recibas la palabra que yo te predico en esta noche. Proclamo la libertad tuya. En esta noche eres libre en el nombre de Jesús. En esta noche se rompen tus cadenas en el nombre de Cristo. Se rompen las ligaduras de impiedad, la esclavitud de la mente se rompe ahora. Oh, kashakama masheki mamashenda ba. Es Dios el que se está moviendo. Esto no lo provoca hombre, esto lo provoca el Espíritu de Dios, que es el que se mueve en medio del pueblo. Los hombres no fabrican esto lo fabrica el Espíritu Santo. Aleluya. Oh, mashatakama mashenda ba. Mi alma te bendice, maestro. Oh, que shende kiamasu. Hay momentos difíciles. Usted y yo no somos ajenos a esos momentos. Nos vemos en situaciones duras, situaciones que verdaderamente nos hacen pensar. Pero ¿sabe usted qué es lo más importante en nuestros momentos difíciles? Lo más importante en nuestros momentos difíciles es la fidelidad que nosotros tengamos con Dios mientras nos encontramos en ese momento. Hay gente que no entiende a David. Algunas personas se preguntan, pero ¿cómo es posible que este hombre que pecó de esta manera, Dios haya dicho que era un hombre conforme a su corazón? ¿Sabe usted qué era lo que tenía David? Que lo hacía un hombre conforme al corazón de Dios. David había encontrado la llave, el secreto de llegar hasta el corazón de Dios. David era un hombre que sabía llorar su pecado ante la presencia de Dios. La escritura que yo le leí ahorita es una señal de cómo ese hombre se vaciaba dentro de la condición en la cual se encontraba, derramaba su corazón ante la presencia de Dios en la condición en la cual estaba. Él decía, he aquí que mi pecado siempre está delante de mí. El hombre revelaba su condición ante Dios en una forma profunda. Esa era la diferencia entre Saúl y David. Saúl fue un orgulloso que cuando Dios le habló nunca obedeció, y cuando pecó nunca se arrepintió. Buscó la forma de ocultar su pecado y de guardar una apariencia. Hay de aquellos que guardan las apariencias. Cuando Saúl recibió el mensaje de Dios que le decía que Dios le había desechado como rey, que Dios se había buscado un hombre mejor que él, que ya Dios no estaba con él, ¿sabe usted lo que Saúl le dijo a Samuel? Le dijo, por lo menos, preséntate conmigo delante del pueblo. ¿Sabe usted por qué? Porque si Samuel no se presentaba con Saúl delante del pueblo, el pueblo iba a entender que ya Dios no estaba con Saúl. Pero si Samuel se presentaba, el pueblo creía que todavía Dios estaba con Saúl. Y lamentablemente Samuel aceptó lo que Saúl le pidió y se presentó con él guardando una apariencia de que Dios estaba con alguien del cual el mismo Samuel había dicho que ya Dios le había desechado para que no fuese rey en Israel. Saúl guardó la apariencia, nunca se arrepintió. Cuando Dios no le quiso hablar por el Urim ni por el Tumín, entonces se fue allá donde una pitonisa, donde una hechicera, a buscar en los hechiceros la voz de Dios que no le había hablado a través del Espíritu. Un hombre rebelde a la voz de Dios. Y la diferencia entre Saúl y David era esa. David pecó también, pero David lloraba su pecado, se arrepentía, se humillaba. En una ocasión mandó a hacer un censo y lo mandó a hacer en contra de la voluntad de Dios. Y después que hizo el censo, vino un profeta donde David. Parece que Dios le seguía los pasos, ¿verdad? Y vino un profeta donde David, mire lo que le dijo, escuche esto. Le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿Que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderá el que me ha enviado. ¿Y sabe lo que contestó David? David dijo, en grande angustia estoy. Caigamos en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en la mano de los hombres. ¿Por qué David dijo caiga yo en la mano de Jehová y no en las manos de los hombres? Porque los hombres no tienen misericordia. Lo de los hombres es condenar, acusar y hasta sepultar. Si pueden hacer un hoyo 7 pies bajo la tierra para allí, meterte ahí te meten y después te tiran a la tierra encima. Y después se ríen y dicen se fue al infierno. Pero David dijo no caiga yo en las manos de los hombres. David dijo caiga yo en las manos de Dios, porque las misericordias de Dios son muchas. Alabado sea Dios en esta noche. La misericordia de Dios es mucha. El que se pierde es porque quiere, porque las misericordias de Dios son muchas. Alabado sea Dios. Y salió el ángel de Jehová y comenzó a matar gente a todo lo que da en el pueblo de Israel. ¿Y sabe usted lo que dice la Biblia? Dice, el ángel estaba matando y levantó la mano sobre Jerusalén para destruirla, y Jehová le dijo al ángel, detén tu mano.
Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, escuche esto, David dijo a Jehová cuando vio el ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la mano de mi padre y contra la casa de mi padre. Escuche, David contempló al ángel de Dios que destruía. A lo mejor si llegamos a ser uno de nosotros, ve al ángel que está destruyendo y se esconde y tiene miedo, ¿verdad? Y dice, ay, déjame esconderme que no me destruya a mí también. Pero cuando David vio al ángel que destruía, la Biblia dice que David vino ante Dios y le dijo, yo fui el que pequé. Estas ovejas no han hecho nada. Te ruego que tu espada se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. En otras palabras, mátame a mí. Mata la casa de mi padre y no mates estas ovejas porque ellos no han hecho nada. ¿A qué hombre? Porque eso era lo que lo hacía hacer conforme al corazón de Dios, que reaccionaba como Dios quería que reaccionara. Y entonces Dios le mandó al profeta de nuevo y le dijo, vete a decir a David que me ofrezca sacrificio. Y David subió hasta cierto lugar y le dice al hombre, véndeme esta era porque le voy a dar sacrificio a Jehová. Y el hombre le dijo, no, yo no te la vendo, te la regalo. Y David le dijo, no me la regales, véndemela, porque yo no le ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste nada. Alabado sea Dios en esta noche. ¿Cuántos alaban a su Dios? No ofreceré nada que no me cueste, dijo David, alabado sea Dios. Oh, mashakalama, mashenda, tashalai. Es la fidelidad. Es la fidelidad la que marca a un hombre y a una mujer y a un joven y a una jovencita de Dios. Ese algo que te hace permanecer fiel en tus momentos difíciles. Ese algo que lo tiene todo aquel que puede ser utilizado como un ejemplo. Ese algo que tenían los 3 jóvenes hebreos cuando abrieron su boca y dijeron, aleluya, nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego, pero si no nos libra tampoco adoraremos la estatua. Eso es fidelidad. Ese algo que tenía Daniel cuando permitió que se le lanzara al pozo de los leones antes que dejar de servirle a su Dios. Ese algo que tuvo David cuando en el Salmo número 40 nos dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Alabado sea Dios hoy. Mire, ahorita dijimos que Dios le sacó los ojos, o los filisteos le sacaron los ojos a Sansón. Los filisteos le sacaron los ojos a Sansón. Pero ¿sabe usted qué dice la Biblia? Que a mí me llamó la atención. El texto es cortito, pero dice así. Dice, y el pelo le comenzó a crecer. Eso es lo que dice sobre Sansón. Y Dios me dio mi mensaje por ahí, por eso de que el pelo le comenzó a crecer. Pero así, tocadito así por encima, le digo que eso, y el pelo le comenzó a crecer, eso es una señal de restauración. Al hombre le sacaron los ojos porque violó el voto nazareo que tenía. Y cuando la Biblia dice, y el pelo le comenzó a crecer, lo que nos señala es que aquello por lo cual él había perdido la bendición de Dios, estaba retornando nuevamente a él. Bendito sea Dios en el día de hoy. A mí no me interesa que esta noche si te cogieron y te sacaron los ojos y te cortaron tu cabello espiritual y perdiste la bendición de Dios. Lo que me interesa es que en esta noche, si vienes a este altar, lo que perdiste, Dios te lo vuelve a dar. Bendito sea Dios en el día de hoy. Es señal de restauración, señal de que Dios lo restauraba. Por eso el cabello le creció y un día lo trajeron a la casa principal para reírse y burlarse de él. Y David le dijo al jovencito que lo guiaba, le dijo, ponme al lado de las columnas de esta casa, columnas principales. Y allá lo llevaron. Y mientras el pueblo se reía de Sansón, Sansón pegó sus manos a aquellas columnas y dijo, Jehová, ten misericordia de mí y permíteme tomar venganza de estos filisteos a causa de mis 2 ojos. Y la fuerza que había perdido retornó a él. Y la Biblia dice que aquel hombre movió las columnas, la casa se vino abajo,
Y la Escritura señala que fueron más los filisteos que Sansón mató en su muerte que los que había matado cuando estaba vivo. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Oh, Jehová está con aquellos que aprenden a serle fieles a Él en el momento difícil. Por eso, amada hermana, hay que aprender a ser fiel a Dios en los momentos difíciles que tengas en tu hogar, con tu marido o con tus hijos. Usted que tiene problemas con su esposa, tiene que aprender a ser fiel a Dios en esos momentos difíciles, con sus hijos desobedientes, con la enfermedad, momentos difíciles que vienen a nuestra vida, que el diablo los lanza para tratar de apartarnos de la fe, para tratar que neguemos al Maestro, para tratar de que nos quedemos en nuestras casas, para tratar de apartarnos de la palabra. Pero amados hermanos, tenemos que irnos con el apóstol Pablo en esta noche. El apóstol Pablo se hizo una pregunta. El apóstol Pablo dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Es una pregunta que él hace. Y sigue preguntando. Él dice: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y después dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, la pregunta la hizo Pablo. Pablo la respondió conforme él sentía en su corazón responderla. La respondió conforme a la seguridad que había en él. Pero ahora esa pregunta, casi 2000 años después, es lanzada sobre nosotros en esta noche. Es la pregunta del apóstol inspirado en el Espíritu de Dios para usted y para mí. La pregunta que nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Podrán acaso nuestros momentos difíciles separarnos del amor de Cristo? Como Pablo pregunta, tribulación, ¿podrá acaso la tribulación separarme del amor de Cristo? Persecución, ¿podrá acaso el que yo sea perseguido separarme del amor de Cristo? Peligro, espada, hambre, desnudez. Es una lista que el apóstol lanza sobre nosotros en esta noche. ¿Podrán acaso esas cosas separarnos del amor de Cristo? Problemas en el hogar. ¿Podrán acaso tus problemas en tu hogar separarte del amor de Cristo? A muchos los han separado. Hay gente que está allá afuera ahora mismo por los problemas que tuvieron en el hogar. Hay quienes se separaron de Cristo por los problemas del hogar. Problemas económicos. ¿Podrán acaso los problemas económicos separarte del amor de Cristo? Hay quienes prefirieron irse al mundo a hacer negocios turbios antes que proseguir en la iglesia y ser gente honrada. Hambre, la necesidad física de alimento. ¿Podrá acaso, si algún día te ves con hambre, podrás acaso vender tu primogenitura como Esaú por un plato de lenteja? ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Porque Esaú se apartó del amor de Dios por un plato de lenteja cuando tuvo hambre. ¿Podrá acaso eso separarnos del amor de Cristo? ¿O estaremos nosotros plenamente capacitados en esta noche para unir nuestra voz a la voz del apóstol Pablo y contestar esa pregunta en el día de hoy y decir: no, yo estoy seguro, aleluya, que nada ni nadie me puede apartar del amor de Cristo? Y decir: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni peligro, ni espada, ni el hambre, ni la desnudez, ni mi marido, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi trabajo, ni mis necesidades, ni la enfermedad, nada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta noche? Nada me apartará, nada me apartará.
Puedes repetirlo tú en esta noche. Puedes abrir tu boca y decir: nada me apartará, nada me apartará, nada me apartará, nada me apartará. No dejaré al Señor por nada. Los problemas no me apartarán. Mis momentos difíciles no me apartarán nada. Hago una separación entre mis problemas y Dios. Mis problemas a un lado, Dios a otro lado. Mis problemas batallaré con ellos, pero seguiré de la mano de Dios hasta el final, hasta que suene la trompeta. Aleluya. Y si cuando suene la trompeta me encuentra botando lágrimas, que mis lágrimas me las sequen en el cielo. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¿Cuántos le pueden darle un aplauso a Cristo de esta noche? Póngase de pie alabando y glorificando a su Dios.